Bueno, pues no lo va usted a creer, pero en día de asueto, en puente, con la ciudad casi fantasma, y aquí están las tres damas de la información, el análisis, el comentario, la polémica, todo está aquí reunido. Buenas tardes. Buenas tardes, Elisa, gracias por estar aquí. Hola, hola a todos, a todas. Hola, Marcela, Elisa, gracias. Julio, Carolina, ¿cómo estamos? Carolina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Contentas? En día de puente se maneja mejor. Claro, están vacías Llegamos las como calles. 45 minutos antes. Exactamente. Sí, O sea, Sí, no ¿verdad? le medí el tiempo. No, a gustísimo, la verdad. Sí. Qué bonita es la Ciudad de México. Vamos a poner murallas para que ya no regresen los que se fueron, ¿no? Exacto, que agarren un puente, Sí, pero sí, directo sí. a otro estado. No, Sí. no es cierto, chilangos, los Qué queremos. curioso, pero qué ¿sabes mala qué? No, pero aún así, la contaminación está, ¿eh? Sí, de todos modos. Pues Los sí. índices contaminantes siguen, así de que puede estar la ciudad sola, pero seguimos respirando veneno. Bueno, aquí estamos para hablar de lo que ustedes quieran, como quieran. A mí me llamó mucho la atención la marcha de este sábado de las mujeres, lo que implica el momento en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum me parece que comienza como a enterarse de que sí hay ese problema que antes se negaba y empiezan a tomar algunas medidas. El reducido tratamiento periodístico a favor, o sea, como que fue una cosa más sin mayor. ¿Qué les pareció a ustedes? Marcela. Bueno, yo aquí sí, no es un tema de salir en defensa o no, pero a ver, tenemos una jefa de gobierno mujer, una secretaria de gobierno mujer, Sí, Rosa una Isela. directora del metro mujer y una procuradora mujer. Eso es importante. Dos, de todas las denuncias que existieron, todas aparecieron en redes sociales. Julio, Carolina, Elisa. Eso es importante. Es decir, ninguna de las denuncias de estos secuestros en el metro fueron levantadas ante las autoridades. Por eso es que la jefa de gobierno sale y dice, bueno, sí, es un problema, sí, lo vamos a atender, pero queremos un poco más de elementos que no sea nada más el tema de redes sociales. No quiero de ninguna manera desestimar ni negar que efectivamente hay un problema en contra de las mujeres en general en el país, ¿no? Ya lo hablamos aquí, pero este caso en específico del secuestro de mujeres en el metro, sí, a mí sí me llama profundamente la atención porque, pues, la autoridad, siendo mujeres todas, sí, la autoridad, pues, ya debería de tener algunas denuncias, carpetas de investigación, algo que pudiera verdaderamente constatar que sí hay una tendencia de secuestro a las mujeres en el metro y que tenía esta cuestión de que lo que hacían los presuntos secuestradores es decir que tienen una relación contigo emocional y de repente subirte un carro y llevarte. Es decir, yo sí creo que puede haber ciertos casos, no sé, no estoy tan convencida de que pueda ser un fenómeno que se esté generalizando en el metro. Ojo, yo ahí sí, por ejemplo, sí quiero hacer un énfasis. Este grupo Big Data hizo una solicitud de información donde trató de ver cuántas personas habían desaparecido o cuya desaparición y secuestro estaba vinculada a verlos la última vez saliendo del metro. Y entonces obtuvieron como respuesta de transparencia que en 2 años son más de 2 casos donde la última vez que observas una persona o que se le logra captar en una cámara de seguridad es en el metro. Desgraciadamente no hay datos como para que sepamos si se trata de mujeres, de hombres, de niños y demás. Pero por ahí ya empiezas a ver una punta del iceberg. ¿Y 2 años de qué? Del 15 al 17. Y, o sea, entonces es más añejo. Y luego, por ejemplo, otra cosa que decías bien interesante, empieza a aprender el tema en redes sociales. Y ya lo damos también por hecho, ¿eh? Sí, bueno, lo retoman los medios, pero entonces fíjate qué interesante con lo que dices, porque es un gobierno de mujeres. Claro. Pero a mí, por ejemplo, el viernes me sorprendió mucho al escuchar a la procuradora, a Ernestina Godoy, diciendo que no se había tipificado bien el delito, que porque estas mujeres, esto es palabra mía, estas mujeres tan mensas, casi nos acaba diciendo, no dicen que fue un intento de secuestro. Hablan de cómo les jalan el celular y entonces si es el celular, no sé. Y yo creo que eso te revela mucho el problema que tienen los ministerios públicos para saber tipificar. O para entregarle la información a alguien, no le está dando la información a la procuradora como debe ser. Si tú los tienes como robo, si tú los tienes como secuestro, si tú lo tienes como me pellizcó la cadera y no los tipificas
todas igual, qué difícil reto para saber de qué tamaño es el problema. Pero la realidad es, el día viernes solamente habían 5 denuncias, el jueves ninguna. El día viernes ya recibieron 5 y ahorita a esta hora, espero estar en lo correcto, ya van 10. Sí. ¿De qué Elisa. tamaño se va a hacer? Sí, a mí me gustó el hecho de que el gobierno saliera con esta representación amplia de mujeres a poner también su punto de vista, y no solo eso, sino también su voluntad de acción, y en donde se suman además hombres como Pepe Merino, que iba a investigar también toda esta parte de redes sociales, que es un experto en estos temas. Entonces, me parece fundamental, porque lo que ha pasado es que este es un asunto gravísimo, mundial, la violencia en contra de las mujeres. La ONU lo ha catalogado como una pandemia. En México se ha agudizado y hoy vemos algunas notas importantes en relación a la participación del crimen organizado en los feminicidios, en la trata de personas, en la violencia, ¿no?, en general. Entonces, empezamos a darle cuerpo y forma a lo que nos ha sucedido como sociedad, en donde teníamos cifras desde hace tiempo de que 1 de cada 3 mujeres dice haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida, por ejemplo, en donde tenemos algunos datos que indican que el hogar, la casa, se está volviendo un lugar en donde la mujer es atacada, es uno de los lugares más peligrosos para la propia mujer, ¿no? La familia. Que te sientas en riesgo con la gente cercana. ¿no? En donde las niñas, las pequeñitas, son abusadas por familiares, por conocidos de esos familiares generalmente. Entonces, estamos hablando de un problema muy profundo, en donde pues yo preguntaría a quienes nos escuchan en este momento, a quienes nos ven en las redes, a las mujeres que están atentas al programa, si ellas han sufrido algún tipo de violencia en su contra, si las han acosado, si han abusado de ellas. Entonces, cuando nos empezamos a contar las historias, lo que necesitamos ahora es cómo vamos a actuar como necesitas un aparato Estado, de justicia, como nación, en donde necesitamos estos aparatos que empiecen a actuar, porque no han funcionado las alertas de género, pero imagínate, no han si eres funcionado las acciones, si eres una mujer silbato en tu casa y vas a ir a denuncias algún tipo de violencia que sucede en tu casa y tienes que regresar a tu casa. Es decir, tiene que haber ahí un protocolo, un apoyo, una ayuda. O con el tío, esposo, ¿no?, golpeador, con el tío. El terror de denunciar y de reconocer todo esto. Pero dices algo bien interesante, Marcela, de el sistema de justicia, porque fíjate, yo justamente el sábado que tengo un noticiero, dije, pues voy a subir a redes esta pregunta de que, pues, ¿qué recomendaciones? Y entonces todo eran estos pequeños paliativos, ¿no? Vámonos juntas en grupo. Sí. Ok, órale, sí, eso suena bien. Vamos a mandar mi locación en tiempo real todo el tiempo. Bueno, y luego al esposo, quién sabe si se convierte eso en una cosa, ya sabes, con la ida y la vuelta, decir, que si me dices Ana, es una clave para que yo te proteja. Sí, exacto. Vamos a gritar de esta forma, etcétera. Habían muchas propuestas, hasta incluso la de, oigan, vamos a educar a los hombres para que no anden agrediendo a las mujeres. Y todo me parecía... Ese es el fondo del asunto. Exacto, ese era el fondo del asunto, pero todo me pareció muy fabuloso. Pero luego dije, a ver, hay países, o incluso mexicanos, que no fuimos educados o no fueron educados empieza por no andar maltratando a las mujeres, que si cruzan la frontera, por ejemplo en Estados Unidos, una mujer se puede subir al transporte público, puede andar en el metro de Nueva York, y de verdad, aunque vaya arregladísima o con una falda muy corta, no se siente en ningún peligro. Y ahí me pregunta, ¿y por qué no se siente en peligro? No. Es el cumplimiento de la ley. Quizás en el sexenio, antes de que entrara el chiflín, voy a decirle chiflín porque se ha vuelto muy radical, de Giuliani, la gente no se subía al metro y había un problema real de seguridad. ¿Qué es lo que cambió? Empezaron a haber consecuencias, personas en la cárcel. Y en México volvemos al mismo chiste que se cuenta solo, la impunidad. Sí, si tienes impunidad ahí, ¿cómo nos defendemos? Sin duda, es empezar a aplicar la ley, a que volvamos a vivir en un estado, o empecemos a vivir en un estado de derecho. No sé, habría que analizarlo, cómo nos ha ido en los últimos años. Yo creo que es terrible el tema de la impunidad, pero tú decías, educar
a los hombres, yo digo educarnos, hombres y mujeres. Sí, todos, Ve la todos. propuesta que hizo esta diputada de Ay, no. Morena, No, le hablamos, la de Veracruz. Sí, sí, de Veracruz, de que no salgas propone después que de las no 10 de la salgan noche. las mujeres, toque de queda, imagínate. Bueno, esto. y Alfaro. O sea, sí necesitamos una educación desapareció generalizada. Alfaro Instituto- desapareciendo el Instituto Instituto para Nacional la de la Mujer, Mujer, sí. diciendo En que Jalisco. porque somos Sí. iguales. Y yo me quedo pensando, no somos iguales. Estas mujeres que son víctimas en el metro, a lo que me refiero de no ser igual, es que corpulentamente no somos un hombre. Si yo me abalanzo claro. con toda mi fuerza encima del gobernador Alfaro, quizás la que se caiga soy yo. Y si él se avienta con toda su fuerza encima de mí, estoy casi segura que me rompe las costillas. Entonces, no inventemos Ay, que, no. bueno, que salgo. Específicamente. Sí, cualquier hombre, no, lo que quiero decir es, el hombre es casi como un arma, y cuando no entendemos eso de pronto como autoridades, no entendemos que ser mujer te hace vulnerable, no porque seas más débil, porque seas más tonta, porque no tengas la misma capacidad, no, pero sí hay un asunto impedimento físico. donde, claro, porque es una mejor víctima una mujer saliendo del metro, porque la puede jalar muy fácilmente un hombre con corpulencia. Entonces somos un grupo vulnerable y habría que tratar eso entendiendo la vulnerabilidad de la mujer, no desapareciendo institutos de las mujeres. No, pero diciendo sabes que, estamos por ejemplo, ¿cómo idénticas. estará la autoridad que aquí en la Ciudad de México tienes vagones del metro para mujeres? Sí. Y tenías transporte público, camiones para Rosa. mujeres, Sí, el claro. transporte Atenea, es decir, la autoridad ahí está, de facto, reconociendo que las mujeres necesitan un transporte especial. A ver, la pregunta sería, ¿por qué crees que las mujeres, autoridad, necesitan un transporte especial? Exacto. Si tú como autoridad estás obligado a darle seguridad a las mujeres. Y dos, habría también que ver el impacto y cómo las mujeres agredidas por mujeres Ah, sí. en el transporte público solo para mujeres es mucho más fuerte que en un transporte público en donde tienes ambos sexos. Entonces yo creo que sí es un tema, sin duda es un tema de educación. Aquí lo hablamos, creo que la primera mesa que estuvimos, ¿no? El tema de los feminicidios. Sí es un tema de educación, pero también es un tema de cultura en casa. Si tu hijo ve que el padre maltrata a la madre, pues el hijo tiende a repetir esos patrones. Y entonces Y eso de se lo que convierte significa peor, esa ¿no? fuerza física agresiva de un hombre en contra de una mujer. O sea, no es lo mismo ir en un coche manejando que ir en un coche manejando borracho. Entonces no es lo mismo un hombre y su corpulencia y luego ese hombre usando esa corpulencia en contra de una mujer y sus puños. O sea, Elisa, ¿se podrá tan combatir agravante. eso? Desde el acoso, desde el piropo, ay. desde el cortejo engañoso del hombre a la mujer, simulando ser el protector, el amable, el cuidadoso, y convertirse en la otra cara en cuanto ya son matrimonio, la mujer como propiedad, la mujer como objeto sexual, la trata de Sí. personas, la prostitución. Mira, a mí me da mucha tristeza ver que no hemos caído en cuenta que somos iguales como seres humanos. No nos las creemos, ¿no? Y siempre decimos, no. Entonces caemos en roles, estereotipos, y son estas cosas que tenemos que cambiar. Y sin duda, la ley, el Estado de Derecho tiene que ir 3 pasos adelante, como siempre lo ha hecho, para poder plantear los grandes temas en donde el litigio estratégico es importantísimo para que las mujeres podamos desarrollarnos también en el Senado o en el Congreso, O en los a nivel o en federal, los en donde empresarios, en el mundo ahora existe empresarial. paridad en estos congresos, pero no existe en los empresarios, en la vida privada, en los congresos locales, en el poder judicial, en las Fuerzas Armadas, en la iglesia, es decir, en la realidad no nos la creemos, y entonces toda esta cultura permea en una violencia que yo no sé si se va a terminar, pero sin duda no podemos dejar de luchar porque termine y concluya. Entonces, de pronto vivimos estos esfuerzos internacionales y estos esfuerzos de grupos de mujeres y estos avances que se tienen importantes en relación a los derechos de todos y todas, y de pronto vemos unos niveles de violencia en donde decíamos, pues sí, existen alertas de género, ¿y qué ha sucedido? Han aumentado los feminicidios. Entonces, oye, y en la Ciudad de México es no algo tiene alerta de género.
Es una lucha que no podemos dejar y debemos continuar. Marcela, tú decías de la alerta de género, que no se ha declarado aquí en esta ciudad, la ciudad de los derechos, la ciudad progresista, y sin embargo no se le entra a ese terreno. No, yo creo que sí se debe de haber alertado activado la alerta de género, ya cuando tienes, más de un asesinato o un solo asesinato de mujeres, como para activar la alerta de género. ¿Por qué no se activa? Pues mucho también tiene que ver con la imagen. Es decir, una ciudad como esta, claro. Una ciudad como esta, de derechos, vanguardista, ¿no? Sí. Activas una alerta de género y lo primero que te puede eso traer a la mente es, ¿qué significa? Que yo si voy a la Ciudad de México como mujer, pues corro algún riesgo. Entonces, sí. Cuidado cuando te subas un taxi, cuidado cuando vayas sola en el transporte público. Es cierto. Lo cual es cierto. Rigurosamente. Exacto, pero entonces qué terrible que la imagen de un gobierno esté por encima de garantizarle, o más bien de advertirle, porque también los gobiernos tienen la responsabilidad de avisarte dónde traes los riesgos, se llama prevención. A ver, los gobiernos se hacen guajes. Eso no pasó del silbato, ¿se acuerdan? Del quito de Mancera. Exacto, que fuera más grande tontería. Sí, que hasta salía una cantidad de memes. De color rosita, yo no sé quién lo ocupó, pero mira, justamente ahora que se hubiera requerido afuera del metro, ni quien ande tocando el pito. ¿Verdad? Pero es que se hacen guajes porque no quieren quedar mal y decir, tengo que activar alerta de género, es indicar que hay un problema en sí, pero también entidad, los colectivos de mujeres debieron de haber presionado a un gobierno para que se activara la alerta. Pero no solo eso, también se hacen guajes con las estadísticas, con los números, con las cifras. Lo vemos con el crimen organizado, lo vemos con la inseguridad en general y por supuesto con el tema particular de la violencia de género. No dan las cifras, no dan los datos. También tenemos ya algunas investigaciones periodísticas muy interesantes en donde están contabilizando, por ejemplo, estos temas, cuando se contabilizan bien, como decía Carolina, porque hay que empezar por definiciones básicas, de los ¿verdad? delitos, y no los tipifican bien. Pero ponernos a pensar que es gravísimo que a una mujer se le asesine por el hecho de ser mujer, que a una mujer se le violente, se le lastime por el hecho de ser mujer. El odio hacia la figura femenina por parte de hombres y de mujeres. Entonces es un problema muy, muy complejo. Pero aquí la duda es cómo avanzamos. Si tenemos muy claro el problema, se ha analizado el problema desde muchas perspectivas, desde muchas ópticas. En donde estamos yo creo que los gobiernos y los colectivos, es decir, no nada más basta una marcha. Sí, una marcha ayuda porque efectivamente es la única manera que tienes de visibilizar. Que tienes como organización y como colectivo de mujeres y sociedad civil de presionar a un gobierno. Entonces, pero ha habido muchas marchas. Entonces, ¿no? ¿Qué sigue después de en muchas y no pasa absolutamente nada? Pero fíjate, yo te voy y a hay que seguir, sin duda. Bueno, no. Ustedes comenzaron el tema hablando, no sé si fuiste tú, Elisa, o Marcela, de que una mujer se siente insegura en su casa. Digo, está terrible que te sientas insegura en la calle, y ahí yo creo que tiene muchas formas de actuar, de manera al menos en el corto plazo, con policías, y comprendiendo el modo de operar de esta banda que les dicen de las cálmate mi amorcito o algo así se llama. En fin, quizás ahí pueden procurar la ley. Pero luego ves el otro lado de la fotografía, que es las mujeres que son violentadas, de verdad no pueden denunciar. Es un infierno. Te hacen... Totalmente. De hecho, te exigen los peritos que por el amor de Cristo, ya olvídate que te etiqueten. Si no tienes el moretón o no tienes rota una costilla, te dicen regrésate a tu casa. Y tan grave es eso que tú vas, por ejemplo, a las cárceles aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Yo recuerdo un dato que era muy impresionante, que de las mujeres que cometen el homicidio, casi todas ellas, al menos 2/3 partes de ellas, mataron a un familiar. Y entonces esta es la aritmética muy sencilla que acabas haciendo. Claro, se trataba o de un esposo, golpeador, violador, o de violento. un papá pedófilo, o del abuelito que toca. Y lo que te das cuenta es que para que ellas terminaron en la cárcel, es decir, ellas que eran las víctimas terminan de victimarios, quiere decir que en algo les falló profundamente el Estado, porque nunca pudieron defenderse de esos agresores. Es decir, hace falta un protocolo. Sí. Sí, hacen falta protocolos. Les ruego un minutito para comentar una noticia es de esas noticias diarias que
que alertan, que duelen, que son complicadas. Desaparecen 3 jóvenes cuentacuentos y biólogos de la UNAM en la montaña de Tlapa, Guerrero. El periodista Rogelio Hernández López, con mis mismos apellidos, no es mi hermano físico, pero sí mi hermano de muchas experiencias y mucha actividad periodística. Rogelio Hernández López denuncia la desaparición de su hijo junto a 2 compañeros que se dedicaban a contar cuentos y son estudiantes de biología de la UNAM. Son Jorge Viejo, Hugo Andrade y Víctor Rogelio Hernández. Pertenecen al grupo Narradores Salvajes y fueron a varias comunidades de Tlapa a presentar el primer libro que edita Artículo 19, que se llama Contar en Libertad. Es una zona de difícil comunicación, no han tenido contactos con ellos desde las 20:26 del pasado sábado 2 de febrero. Por favor, las autoridades de Guerrero, de autoridades de gobernación, las que sean, pues que pongan atención a este asunto. Pero pues forma parte de lo que sucede diariamente. Es lo mismo de lo que estamos platicando. Yo creo que son problemas que se entrecruzan, que se entrelazan. Por eso creo que todo debe tener una perspectiva de género, una perspectiva humana. Y en relación a estos casos, increíble, ¿no?, que jóvenes vayan promoviendo esto de Artículo 19, que es un organismo que defiende a los periodistas y que ha hecho un esfuerzo increíble para salvar a algunos y algunas, o para dar seguimiento jurídico a muchos casos importantes, y que se pierdan de esta manera y que estemos indefensos y tengamos que hacer estos llamados a la autoridad. Ahora a Alejandro Gertz Manero, veía un tuit del padre Solalinde en donde daba una buena noticia porque él había contactado de manera inmediata a Gertz Manero sobre un tema de secuestro también, pero me parece. Pero son excepciones, ¿no? ¿Quiénes tienen la posibilidad de poder recibir, atender? Yo de manera personal recibí una llamada de las autoridades del Estado de México cuando escribí sobre el caso de una compañera del Universal que, como muchos otros casos que ya tomó cartas en el asunto Claudia Sheinbaum, y celebro, por supuesto, viniendo del Estado de México hacia la Ciudad de México a trabajar en transporte público del Estado de México, fue abusada sexualmente. Viví personalmente la crónica y el drama de esta querida compañera. Se comunicaron conmigo. ¿Saben qué sucedió? Nada. Después de que escribí ese artículo, esa columna. Te dijeron te ayudo y luego nada. Sí, así es. Cero. Es que no hay seguimiento. No, y en ese éxodo del terror, la verdad, todos los días, están involucrados, donde el transporte público se ha convertido en un ataúd rodante. Son grupos criminales en donde están también coludidos con autoridades, y ese es el grave problema de las desapariciones, de las fosas, de los asesinatos, de los homicidios. Comentaba hace un momento que este estudio liga a Lampa de 38% de feminicidios en alcaldías, 38% ligados a crimen organizado. Estamos hablando de un fenómeno de lo mismo, con distintas caras del terror. Sí, todos los días vemos en las redes sociales las de los desaparecidos. Siempre son jóvenes, son jovencitas, jóvenes, muchachos frescos que salen, que hacen algo, y muchas veces se narra el infierno, el martirio de los padres que saben que su hija viene de camino de su escuela, de su trabajo en la noche, que tiene que subirse a un vehículo de transporte colectivo y que sabe que caminando, quién sabe qué puede sucederle, y cuando llega y le pasa algo menor, los mexicanos ahora agradecemos que afortunadamente solo te golpearon, solo te manosearon, solo me robaron el teléfono. Sí, el celular, porque así estamos. Pero volvemos al mismo tema, que es la impunidad. Claro. Nos podemos saber los nombres de las víctimas, y yo creo que como medios hemos contado las historias de muchas víctimas con su nombre y con su apellido para que no nos volvamos fríos ante esos números. Pero no conocemos los nombres de ningún aprendido, porque generalmente nadie es aprendido a menos que de verdad sea el caníbal de la no sé qué. Un subsecretario de Gobernación que habla hoy de que México se ha convertido en una enorme fosa. En una fosa clandestina. Eso es y nos lleva, ahora lo reconoce. Brutal. Sí, lo reconoce. Hay un reconocimiento y una acción ahí por parte de Alejandro Encinas. Sí, pero vamos a ver si hay una acción, porque no es un tema fácil. Se traduzca en acción. Proponen políticas, comités de desaparecidos, tantas cosas. Eso nos lleva un poco al siguiente tema que a lo mejor podemos ir abordando. Elisa, ¿qué te parecen estos dos primeros
meses de gobierno formal de López Obrador, porque ya llevaba los De meses de facto, presidente claro. electo, que era presidente de facto. Sí, Este va a ser un claro, sí, sexenio sí. y 6 meses más. ¿Cuál es tu valoración de cosas buenas o malas en este tramo? Creo que ha sido iba a decir un sexenio. Así, ¿no? Es que así Un se sexenio siente, de 2 meses. vertiginoso. Un sexenio de 2 meses. Vertiginoso, de claroscuros, de incertidumbre por saber cuál va a ser finalmente el rumbo que va a tomar el gobierno de Andrés Manuel con acciones que de pronto, yo digo, es como jugar serpientes y escaleras, porque uno tira los dados y ve una noticia, ¡uf! ¡Qué buena noticia! Sube 10 casillas y de pronto ves otra declaración, noticia o acción del gobierno que dices, serpiente, o sea, baja al arranque, ¿no? Y pongo 2 ejemplos claros. Inició el sexenio con una acción contundente, concreta del grupo de Morena, no del gobierno en sí, pero sí de la gente ligada a Andrés Manuel, con Malú Micher y este otro señor panista que ahora ya es morenista, Germán Martínez. Ay, con las mujeres. Con las del empleo del mujeres, hogar. con una acción importantísima en el Congreso que da reconocimiento, ¿verdad?, a las parejas del mismo sexo ante el IMSS, ante el ISSSTE, esto que habían luchado desde hace años, porque hace 10 años se está discutiendo y los panistas lo habían frenado ya en el gobierno. Se abre eso, entonces dices, bravo, bien, derechos. Y de pronto estamos viendo el tema de la Guardia Nacional, de la militarización de muchas áreas y zonas del país y de la seguridad pública, y también estamos viendo la propuesta de ampliar los delitos para prisión preventiva oficiosa, que son términos muy complejos y que habría que entender, pero básicamente está rebasando a la derecha por la ultraderecha, ¿no? Y haciendo acciones que yo hubiera querido Felipe Calderón en sus buenos tiempos, ¿verdad? Que es muy peligroso, y Enrique Peña ha propuesto. Entonces son acciones muy peligrosas que creo yo habría que considerar y contemplar con mucha calma y que van a discutir ahora en el Congreso. Carolina, ¿qué opinas de estos 2 meses trepidantes de Andrés Manuel López Obrador? Mañaneras, tarderas. No, mira, ya quitándome el asunto de la broma, yo creo que han sido 2 meses brutales en las que no le podemos seguir el ritmo a Andrés Manuel López Obrador, pero ya deja uno como medios. No le puede seguir el ritmo su gabinete, no le puede seguir el ritmo el análisis. Vas de un tema a otro a una velocidad de verdad, a una velocidad del Twitter o de la red social. Entonces, yo creo que ni siquiera estamos teniendo la capacidad de ver qué es lo que sí se va a sentar. Por ejemplo, Elisa decía lo de las empleadas del hogar. Yo también fui muy feliz, pero creo que fui feliz 3 segundos, porque entonces luego de esa felicidad ya andaban armando al país, y entonces surge un volcán de opiniones, de puntos de vista que además tampoco te permiten entender bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo sí te diría que han sido 2 meses como de una sacudida en la que lo único que tengo claro es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí tiene la intención de gobernar, de cambiar y de mover estructuras. El problema es que yo no acabo de entender cuál va a ser el resultado. Entonces, por un lado celebro la intención, por el otro lado no puedo ver claro hacia dónde vamos, porque no acabas de entender, casi como yo me quiero agarrar el micrófono. ¿Ya vieron qué mañosa soy? No quiero soltar el micrófono, pero lo que de verdad te quiero decir es, me parece muy difícil hacer una evaluación de 2 meses, y no sé si la podemos hacer siquiera, porque yo sí creo que la podemos hacer. ¿Qué es lo que sí tiene resultados? Tal vez lo del huachicol, que ahí puedes tener una cifra. Yo creo que sí se pueden ver algunas cosas importantes de las promesas de campaña que Andrés Manuel ha venido aterrizando, es decir, la ley de remuneraciones, el combate a la corrupción, el tema del huachicoleo, pero la abrogación de la reforma educativa, Marcela, el tema de la Guardia Nacional. O sea, el presidente sí ha estado colocando los temas que él
vino prometiendo, Sí, él sí quiere. han sido de alguna u otra manera constantes. Las Ahora, propuestas. el Pero, presidente, ¿cómo va a acabar el presidente eso? propone y el Congreso dispone. No nos olvidemos de esa también. Que el Oye, y Congreso los es el jueces mismo. está disponiendo. No, El Congreso depende del dedito, Sí, del mismo Luis, no, dedito. pero no estoy los tan jueces, segura de Julio, eso. por ejemplo, la ley que decías de remuneración es importantísima, pero la están pudiendo llevar a cabo en el presupuesto. Pues no, ya tienen a Hay línea amparos, diciendo que hay- no. Sí, bueno, pero ya no, pero tienen sí a Poder está, Judicial. pero sí Entonces, se ha estado haciendo eso. todas las intenciones están, pero y luego Él mismo ha dicho que es empujar a un elefante reumático. Sí, A ver, o sea, correcto. eso dice, que A eso ver. ese es su trabajo ahorita. si el Pero no Así están las hipopótamo cosas. pesa más, prefiero el hipopótamo. No, yo creo que sí tenemos un presidente fuerte, sí. con Sí. un gobierno, Muy. con un gobierno que podría yo decir, no te voy a decir que débil, pero con un gobierno, porque te hablo de los funcionarios, que todos ellos tienen cierta edad y que estar... Qué generosa Soy muy eres. generosa. Cierta edad y el estar, efectivamente lo que dice Carolina, estar Seguirle llevando el ritmo. ritmo, pero es un ritmo constante y es un presidente que yo sí creo que va a llevar algunas de sus propuestas a buen puerto, con algunos jaloneos y algunas tensiones con los legisladores, se está viendo. Eso de que tiene al Congreso de su lado, yo sería un poquito, no veo esa aplanadora, porque si no ya hubieran salido absolutamente todas las iniciativas que el presidente viene prometiendo desde que está de facto, que es digamos del 1 de julio Me encanta al tu 1 palabra de diciembre. facto, es que Pues gobernó es la verdad. tanto tiempo, sí, es Sí. cierto, O ya sea, tiene parece cinco que nos dejó meses. Peña Nieto No era hace presidente cuántos electo, sino de años. facto, sí. Pero ahorita nuestro expresidente Peña Nieto está... No hables de su En vida Madrid, íntima. andan todos en Madrid. Ay, qué bárbaro. Fox, Peña Nieto, y ¿quién más anda por ahí? Si Salinas de está Calderón, Gortari es un y complot. Claudia Ruiz. El cónclave del terror será. Bueno, pues Algo debe de tener coincide. Madrid. Claro, tiene Algo un debe gran de tener atractivo Madrid. turístico, Sí. turístico político. Tiene muchos atractivos. Sí. Bueno. Decíamos que esto es de claroscuros, Julio. Yo creo que también va a ser muy interesante para los periodistas, para la audiencia, para los mexicanos y las mexicanas, acostumbrarnos a que también en esos claroscuros hay matices. Entonces, no todo, porque como está muy arraigado esto de el pleito entre políticos, entre partidos, entre empresarios, haters, amlovers, ¿no? Si no estás en una posición, no estás en otra. Bueno, es que hay una polarización real, Hay una ¿no? polarización, Brutal. pero esa polarización no explica lo que está sucediendo y lo que va a suceder y esta incertidumbre de la que estamos hablando y la actuación del propio Andrés Manuel. Yo creo No, que pues ve el tenemos tema que... también de la Corte. Exacto, el Sí, tema de la con Suprema las- Corte es Ya, es un tema tremendo. Que no hagas pero cosas yo- buenas pero que es se yo ven tan mal, ¿no? Perdón, O sea, no es que intervino. también A ver, de una por una y no es sé. que también tenemos que ponernos, perdón, es que ahorita sí salimos a decir que cómo es posible que mandes una terna que esté muy de acuerdo a tus intereses. Pues no se había hecho así siempre. Pues Sí, sí, pero por eso se había por prometido eso se cambiar. votó por un cambio. Sí, por eso. Para que ya no fuera como siempre y resultó otra vez las cuotas y las cuatas. Yo no estaría Caray. tan segura, porque además hoy el presidente lo dice. Si algún magistrado o algún ministro de alguna u otra manera se comportan de una manera errónea o que no pueda hacer, yo no me voy a quedar callado. Ese es es decir, un tema. sí voy a decir, sin que esto pudiera significar que estuviera Pues él entonces todo metiendo mal. las manos. Entonces todo mal. Sí. Si no la puedes división de preservar las poderes formas del implica pasado. que el poder judicial está habilitado constitucionalmente para juzgar los actos del poder ejecutivo. No al contrario. No, viceversa. No es que el poder ejecutivo tenga la capacidad de interpretar, sancionar y juzgar los actos del poder judicial. Sí, Ahora, pero te digo como qué tema presidente me- sí lo puede decir. O sea, él como presidente, sí, perdón, Bueno, en defensa del híjole. presidente, sí puede. ¿Por qué no puede él decir o exponer si un ministro o un... Porque es usar toda su fuerza política ante una interpretación judicial de un órgano que en sus funciones determina algo. Entonces las sentencias van a ser recurribles por el presidente de la República. Ahora, un Sí, él dijo que tema intervino. tremendo en el fondo de esa discusión de esa terna, ahorita que estábamos hablando justamente de las mujeres, Claro. es el problema en el que ya empaquetamos a estas mujeres. Sí, con a una sus le decimos parejas. que es esposa a una de- es esposa del contratista. Bueno,
Y si vemos el currículum de la esposa del contratista, al menos yo no soy un especialista en el sistema judicial, es decir, a mí no me vayan a creer, pero por lo que veo, alguna trayectoria tiene. O sea, sí tiene más trayectoria, por ejemplo, que la que fue gobernadora, que en paz descanse, Marta Erika Alonso, no tenía toda una carrera propia. Y en la esposa, imagínate qué horror decir, la esposa del contratista, bueno, sí tiene una carrera. Luego te fijas en la esposa de Esquivel, ¿no? Entonces, también ahí hay una... ¿Es la esposa de Ortiz? De Ortiz Pinchetti. De Ortiz Pinchetti, y también hay la de Esquivel, sí. A ver, claro. pero aquí hay un tema, Caro. A ver, es la del contratista. Yo quisiera poner un tema sobre la mesa. No podemos también aprovecharnos del tema de género para eludir asuntos como posibles conflictos de interés. Y es como lo dijo Marta Tagle a Rosario Robles en aquel momento de no te equivoques, Rosario, ¿se acuerdan de esa famosa frase? Pues no nos equivoquemos, porque aquí el hecho de que tenga una cercanía, no se está juzgando la capacidad de esas mujeres, y por supuesto se ha hablado de la capacidad de Yasmín, que al parecer es la que quieren que sea, y la que me imagino será, si es que quieren que sea, hablando de que no existe esta división de poderes, vamos a ver. Yo creo que A mí, en lo personal, yo tuve contacto directo de la terna anterior, en donde mujeres muy valiosas salieron porque dijeron, esto va a ir el candidato y el dado está cargado. Ahora, vuelven a repetir esas dos candidatas, Elisa, y viene a otra mujer que, entre otras cosas, pues está casada, y eso con un cercanísimo asesor contratista de los gobiernos del gobierno. Pero estar casada con alguien te hace ser el contratista tú mismo. Es decir, también llega un pero hay una cercanía. Tienes toda la razón. Ella tiene una cercanía. Puede haber un conflicto de interés, pero realmente tú tienes que cargar con el peso muerto de la pareja que tiene 80 kilos encima de ti. Ella es cercana a Andrés Manuel. Si ella es cercana a Andrés Manuel, entonces, ok. Y pero es entonces cercana, ¿le dan un contrato a ella o no? O sea, estamos hablando del tema de las cuotas y cuates, que fue por lo que se luchó que no fuera. Y se vuelven a presentar 3 mujeres cercanas a Andrés Manuel por distintas razones, ¿no? No, yo coincido al 100 contigo, nada más que me sorprende que la discusión, desgraciadamente, en vez de aludir a ellas directamente, acabamos hablando de ellas como las esposas de. ¿Y los esposos de? Pues no tanto, Marcela. Bueno, el esposo de Rosario Robles en su momento. Pues no me sé ni cómo se llama, de Rosario sí me acuerdo, pero el pobre esposo. Julio Moguel fue. El esposo de Margarita Zavala. La cosa es que lleva cargando ella la llevó toda la ella es como el pípila. Es que también, aunque en el Poder Legislativo se ha establecido una cuota paritaria hombres-mujeres, lo cierto es que en el ejercicio del poder real sigue habiendo una disparidad respecto a lo que, aunque aritméticamente haya paridad, en el ejercicio real, cualitativamente no. No ocupan las direcciones, no ocupan las carteras. Por eso luego vemos esas fotos del club de Toby. Porque ¿cómo es posible que ya hay paridad y mucho festejo y ves de pronto la fotografía y dices... O ves los presidiums cuando hacen eventos. Presidiums. Ves eventos con presidiums de puro hombre, cuando se están hablando de temas de mujeres. O de... Y dices, bueno... Sí, o de gracias cualquier por tema, participar y pensar por mí, qué amable, sí, muchas gracias. De cualquier tema, entonces yo creo que sí, habría que analizarlo y seguir con estos temas en donde no hay que incluirlos hombres y mujeres. Ya para ir cerrando esta interesante mesa de análisis, yo les pregunto, el hecho de que López Obrador esté concentrando tanto poder en el poder legislativo, aunque sea con los matices que plantea Marcela, ahora asomándose ya al propio poder judicial, ¿eso va a facilitar que se cumplan para bien los programas de López Obrador o va a generar una concentración de poder que distorsione y cree más problemas? ¿Qué piensas, Carolina? Que no tengo la bola de cristal. No, bueno, que es obvio que él llegó al gobierno para llevar a cabo las promesas de campaña que hizo, como bien dice Marcela. Y si tiene un músculo, porque lo tiene no nada más porque le haya caído del cielo, le cayó de los votos. Es decir, hubo una decisión ciudadana a la hora de votar por Andrés Manuel López Obrador, no solo de votar por él para la presidencia, sino para que también tuviera una mayoría que le diera este mandato. Entonces, pues sí, ahora el problema es cómo la va a usar y si quiere tejer consensos. Y por el otro lado, cómo se porta la oposición, porque yo creo que ahí tenemos otro problema. Déficit. Un déficit, exactamente. Entonces,
quien no ejerce un poder crea un vacío, alguien Sí. lo va a ir acumulando. Si todos estos vacíos no los toma la oposición, si no sabe tomar causas, si no sabe ser relevante a la hora de discutir y hacer que su punto sea importante, pues lo va a absorber el que sea más fuerte. Entonces, pues mira, que va a intentar sacar su agenda, bien. Y que tenga frenos, ojalá, si es por el bien y con proyectos buenos para México. Marcela, ¿concentración de poder para bien o para mal? No, para bien. Para bien. Este país necesita que el presidente tenga un margen de maniobra para hacer los cambios que quiera hacer. No son cambios cosméticos, Julio, Elisa y Carolina, perdón, son cambios de fondo y son cambios que va a necesitar el apoyo y el acompañamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No veo yo a un Andrés Manuel en un esquema de quererse reelegir o de quererse volver el único dedito. Lo veo así con todo de que me están soltando las miradas de ¿será? Es que como yo no veo que se vaya a reelegir, no, para nada. No. Yo sí siento que sí va, sí esta concentración de poder sí es necesaria para los cambios que él quiere hacer. Y el cambio más profundo del presidente López Obrador es el combate a la corrupción, que lo estás viendo en todo el andamiaje político, social y económico. Entonces, para eso sí, yo sí creo que esta concentración de poder le va a ayudar a sacar su agenda. Ya para ir cerrando, Elisa. Yo creo que la concentración de poder tiene que estar distribuida en los poderes del Estado, en un equilibrio que pueda mantener a raya cualquier locura de individualismos de poder. Las democracias así se componen. Las democracias son consenso, es integración de las minorías. No nada más Andrés Manuel logra un gran poder por la cantidad de votos, como bien menciona Carolina, sino por el presidencialismo, que es la estructura que prevalece en nuestro país y que los presidentes tienen un poder impresionante. Entonces, yo creo que es muy importante cobijar a las instituciones para que no vaya a ser la de malas, que después ya vemos, por ejemplo, Nicaragua y estos señores que eran muy buenos y que yo sí quiero todo el poder porque soy bien bueno y quiero a los militares porque soy bien bueno y quiero al Congreso porque soy bien bueno y voy a decidir sobre el Poder Judicial y las... Yo no lo veo eso cercano ni remotamente. No, pero a ver, cuando dice el presidente, intervení en una decisión le dije a los ministros y cambiaron una resolución. El SAT hizo su chamba de defender. Él dice, quizás habla medio mal, pero lo que pasa es que él lo dice, también hay que ver en dónde lo dijo. Lo dijo en estos eventos masivos en donde quizá el lenguaje es diferente, como para decir, bueno, yo como ejecutivo hice mi tarea de ver que Fisco recupere el dinero que alguien me parece, a ver, me parece que cada quien tiene que hacer su chamba, pero el tema es, sí creo que son importantes los equilibrios de poderes. Sí, los contrapesos. Y los contrapesos son muy importantes. Y qué bueno que tengan las mejores intenciones. Yo creo que hay que apoyar sobre todo en el tema de seguridad, pero debe también él de escuchar como presidente y poderoso, y el hombre más poderoso del país, escuchar a todas las voces. No sufran quienes crean que se acaba esta interesante mesa de análisis. Regresamos el próximo lunes. Por esta ocasión, gracias a las tres. Carolina Rocha, gracias. Ay, Julio, qué placer. Muchas gracias. No, al contrario. Marcela, gracias. Gracias a ustedes. Elisa, gracias. Gracias, qué gusto. Buena tarde. Gracias.